tiene una historia porque también es muy antigua, tiene 118 años, cumplimos ahora el 24 de abril, justamente. Impresionante. 118 años, sí. La verdad que toda una historia, una trayectoria. Fue el primer asentamiento a esta escuela. Estuvo en un paraje, sí, que se llamaba Santa María Mártires, que era en el departamento de Itacaré. Luego, casi 90 años después, recién tuvo su asentamiento acá en lo que es hoy Apóstoles, sí. Y en el año 1995 recién tienen su propio edificio. Qué Para mí increíble. es un orgullo, un placer, ya sea como docente, como siempre digo, hace 24 años soy docente, pero estuve 8 años trabajando en el exterior, en Paraguay. Es por eso que tanto amo mi provincia, mi tierra. Hoy justamente hablaba con la directora y le decía que a mí cuando estuve en Paraguay, sí, ejerciendo mi profesión como docente, cada vez que me escuchaba el himno argentino, yo me emocionaba y no lo podía cantar, o sea, no podía cantar el himno de Paraguay. Amo esa tierra porque mis orígenes son guaraníes, mis papás son de Paraguay. Nada. Y después de 8 años volver a Argentina, me costaba cantar el himno porque me emocionaba. Qué Y increíble. me pasó después de volver de Andresito, ¿sí? Cantar Misionerita, y cada vez que decía ese monte impenetrable era imposible no acordarme ese paraje Tres Leones, que es un paraje donde yo amo y tengo mis mejores recuerdos de la escuela 707 de Andresito. Entonces, eh, siento que cada vez que estoy más grande me interesa más la historia, y como vos estuviste recalcando, hoy no es casual que es 5 de julio, ¿sí? En el año 1812, ¿sí? Se conmemora la fecha de un prócer misionero, que eso justamente es nuestro tema de conversación hoy, del comandante Andrés Guelcurarí, sí, que como una ley provincial, que fue en el año, una ley 2012. provincial que fue promulgada, y que a partir de ahí, desde el año 2012, el 5 de julio justamente fue, Increíble. Andresito pasa a ser un prócer misionero, ¿sí? Y Apóstoles no está fuera de todo esto, porque tuvimos una batalla que fue también el inicio de todo lo que es esto, y que hoy sea suelo argentino, sea Misiones, así que hay Da- muchas cosas para saber. Te agradezco, como yo te dije, Mauricio, hay historiadores muy importantes en nuestra provincia, en la ciudad de Apóstoles también, pero yo como docente lo que puedo compartir y lo que puedo transmitirte es un placer realmente. Buenísimo, y bueno, y para recordar, y creo que esta nota va a trascender porque vamos a transmitir los distintos lugares de la provincia, la importancia, ¿no?, de que esa batalla se generó en 1817 y ya cumplió 206 años. Es algo impresionante, ¿no? Cuando hablamos de un municipio de Andresito que tiene apenas 43 años, pensar en esto no nos cabe la cabeza de lo que pasó en ese tiempo, y ese fue el inicio de toda una historia cuando todavía no era territorio, no era Misiones como la conocemos hoy, ¿no? Total, totalmente. Sí, porque te hablo así de lo que es Apóstoles, ¿sí? Apóstoles también es una ciudad muy antigua, ¿sí? Que ya tiene sus años, que inclusive tiene casi, va a tener 400 años en lo que es esa primera reducción jesuítica, como yo contaba, que cuando armé mi discurso, justamente que me tocó el día 2 de julio, me emocionaba mucho por el hecho que saber que en esta tierra, en este lugar, gracias a Andresito, sí, Andrés Guacurarí, que sin él nosotros no hubiéramos o sea, sin él, si él no hubiese detenido a esos portugueses, San Martín tampoco hubiera conseguido toda esa campaña libertadora y ser hoy lo que somos como nación, como provincia. Entonces, ese enfrentamiento bélico que obtuvo acá en Apóstol, inclusive ayer cuando les contaba a mis alumnos, pasar por el estadio, que de pequeña no le daba importancia, y hoy me emociono a hablar y saber que en ese lugar se peleó, hubo mucha sangre derramada, pero que también todo eso sirvió para que hoy seamos una ciudad, un pueblo independiente, una provincia independiente, sí. Andrés fue un gran líder, un gran caudillo, que siempre estuvo defendiendo. Aparte, hay que resaltar algo muy importante que yo veo que vos también haces mucho sobre nuestros primeros pobladores. No olvidarlos, tenerlos siempre arriba. Y Claro. Andresito fue un prócer y fue el único
gobernador, comandante aborigen de nuestra provincia, del país también. Tal cual. Entonces también esos son datos que, como hoy hablamos con la directora, qué lindo que es como misionero, así como tantos años nos enseñaron sobre nuestros héroes nacionales, San Martín, Belgrano, conocer más y amar más sobre lo nuestro, o Yo sea, sobre lo creo, que es. sí, creo que, Norma, disculpame, creo que es un llamado de atención para todos, Sí, porque no es sí, solamente, Andresito, no, no, es el señor Andresito, es nuestro comandante y es un exactamente, el referente, profe. un boa guaraní originario, de pueblos Por- originarios, con toda la connotación que conlleva, y un visionario, y pensaba hoy cuando le llevaba al Guille a la escuela, viendo el tema de las notas y todo, que es lo que íbamos a hablar, que comandante Ajá, Andresito fue un visionario. ¿Sí? sí, Para su tiempo fue un innovador. Hoy hablamos de innovación, hablamos de creatividad, hablamos de lucha, hablamos de desarrollo. Fue un crack en esa época, imaginemos, ¿no? Que estamos hablando de hace 206 años, formado bajo la espalda o bajo la formación de Artigas, que era un caudillo, bajo la exactamente, formación, sí, y ver esa realidad, y me ponía en el lugar de comandante Andresito, pensando hoy en la mañana, y que donde él decía, donde veía que su pueblo iba siendo oprimido, que iba a perder sí, ese posicionamiento, y que él tenía un rol no casual en ese momento, porque siempre digo, Ñanderú, que es el dios de ellos, seguramente tenía ese ajá, propósito ya bien establecido, sí, que es nuestro mismo dios, digamos, pero ya tenía sí. establecido, y entonces él tenía ese desafío sobre su espalda, y qué orgullo que nos cuentes estas cosas. Contanos algo de un poquito de esa historia, cómo iniciaste ese discurso, que seguramente no era solamente un discurso leído, sino también habrás pensado e ilustrado en tu mente lo que pudo haber sido esto, ¿no? Sí, tal cual, Mauricio. Es como yo decía, fíjate que yo soy apostoleña, sí, estuve mucho tiempo fuera de mi pueblo y haber vuelto a mi ciudad natal, es algo que me emociona porque Apóstoles fue fundada, por ejemplo, o sea, la primera reducción jesuita fue en el año 1633. ¿Sí? Impresionante. Y en el año 1638 un sacerdote, sí, que era el padre Diego Alfaro, bautiza a Apóstoles, en aquel entonces un pueblo llamado Natividad, que estaba en Santo Tomé, y lo trajo a este lugar como Santos Pedro Pablo, eh, que justamente un 29 de junio, que hace poquito conmemoramos inclusive las fiestas patronales de Apóstoles Sí. acá. Por eso Y está en que la todo entrada, por eso esto, está en la entrada Apóstoles estos dos exactamente, sí. estaciones. Y en el año 1652 Apóstoles tiene su primer asentamiento como pueblo. Luego en el año 1767 viene que se le expulsan los jesuitas de este lugar, y ahí viene aquella famosa batalla, como dice este hecho bélico, el 2 de julio de 1817, y cómo no emocionarme sin saber que en este lugar, como yo dije en mi discurso, no solamente eran soldados, sino una tropa importante de aborígenes, vecinos, niños, jóvenes, ancianos, todos defendiendo nuestros derechos, ¿sí? Entonces, y hoy, como yo decía, también no es casual también que hoy en nuestra ciudad esté liderando una mujer, ¿sí? Nuestra intendente, que es la señora María Eugenia Un gran Safrán, abrazo, un gran abrazo. contadora, eh, que ella esté llevando todo lo que es esta organización, la administración, y cuidar nuestro patrimonio, que es, creo que es lo más importante y resaltante, y poder toda esa batalla, como dice, no llegar nunca más obviamente a las guerras, pero sí defender lo nuestro, seguir defendiendo. ¿Y cómo podemos defender? Conociendo lo nuestro. Como yo digo, para amar algo tenemos que conocerlo. Y hay muchas cosas, de repente no hay tantas informaciones, porque obviamente por Claro. el tiempo que fue, pero gracias a muchos historiadores que se interesaron, hoy podemos rescatar muchas cosas, y hoy tenemos acceso a entrar a Google, buscar, informarnos. Yo en estos días, mirá lo que me llevaste, Mauricio, que yo la parte de historia siempre fue reacia, y en estos días como que me empezó a interesar y empecé a buscar y a leer, y cuando me propusiste como docente de mi lugar hablar sobre esto, realmente es lindo, y ojalá que en todas las escuelas de la provincia Andresito sea como nuestro ejemplo de ese caudillo que tenía en su sangre liderar, guiar,
en defensa de nuestra patria, porque ese era su objetivo principal. Buenísimo, y cuando vos hablas todo esto, como te decía anteriormente, tuve muchos familiares, mis abuelos llegaron apóstoles, mi papá también por las dos líneas, llegaron polacos, ucranianos, y en 1897 Sí, llegan los primeros inmigrantes, los primeros principalmente inmigrantes. polacos y ucranianos, y me pone la piel de gallina pensar de que estoy Sí, hablando de mis ancestros, estoy hablando de cosas que se va perdiendo, y si perdemos lo que sí, pasó y si no hacemos una retrospectiva, no sabremos a dónde vamos a ir, ¿se entiende? No es solamente exactamente. Andresito una caricatura o una estatuita como la pensamos, no, no, es mucho más que eso. Es esencia, es esencia del CAA, de la yerba mate y la selva, los derechos por Y es nuestros guaraníes. como yo cuando empezaba el discurso decía, esto es nuestro pueblo, es nuestra historia, es memoria, es algo que aconteció y que para que nosotros, a donde nosotros queremos llegar a ser, necesitamos recordar y saber parte de nuestra historia, ¿sí? No solo en este día, sino tenerlo presente en cada día, porque hoy como nación, como provincia, como ciudad, tenemos que seguir defendiendo, como yo digo, como decía Andresito, como decía Artigas, le decía Andresito, no te rindas ante nadie. Claro. Entonces esto también es para cada uno, desde el lugar que ocupemos, ya seamos docentes, trabajadores, en la profesión, en el oficio que sea, no rendirse nunca y la única forma de sacar adelante nuestro país, nuestra provincia, es trabajando, Mauricio. Qué bueno. Creo que Y bueno, es la única forma de poder que un pueblo tenga cultura y esto de nuestra cultura, no perder la cultura y cada día valorar más a lo que sabemos hoy los aborígenes que sin querer les sacamos de sus tierras, ¿sí? Que hoy lo vemos ambulando de repente por las calles y que no debería ser así, pero a ellos les debemos el mayor de los respetos. Como sí, yo siempre digo, sin distinciones, somos todos iguales y sobre todo cuidarnos unos a otros. ponerle en puesta en valor a las comunidades originarias y por supuesto nosotros lo hacemos a través de varios proyectos. Y Guasurarí, Andrés Guasurarí, significa venado, Ujú, venado veloz. ¿Sí? Esa era la exactamente. característica de nuestro querido prócer, en el cual fue formado, y qué bueno, fue un hombre formado en 1800, antes de 1817, porque se formó antes de las batallas, sabía varios idiomas, era una persona capacitada, y este es el gran desafío para las generaciones futuras. Como bien decía usted está hablando de la parte pedagógica, de estar preparados, no para la nota, no Sí, para la nota, sino para estar sí, a la altura de las circunstancias de un mundo que se viene, pero siempre con la tecnología, pero no olvidar esas imágenes. Yo estoy viendo imágenes, te digo que me pasaste algunas ilustraciones antiguas, fotos fotográficas, sí. el territorio de Misiones y Corrientes hoy, donde estaban las distintas reducciones, y bueno, veo eso y me emociono, y sé la cancha que vos me decís, cruzamos muchísimas veces ahí, y ahí hay que hacer una recreación Que es histórica, el Estadio General simbólica. Manuel Belgrano. Exactamente, ahí hay que recuperar, así Sí. como está la ruina de San Ignacio, hacer algo así con ese estilo para que se reviva y que todos podamos conocer y que sea un atractivo potencial turístico. Y qué bueno es hablar de esta historia tan bella. ¿Y qué decían tus colegas, qué decían los chicos cuando escuchaban todo esto? Que seguramente también, no solamente a nosotros que nos gusta tanto, despierta el interés. ¿Y qué decía la intendenta? Contame un poquitito. Vos sabés que tuve muchas felicitaciones y hablé de mi lugar como apostoleña, que para mí es un orgullo, Mauricio, es un Olvídate, orgullo olvídate. haber nacido en este lugar, mis papás paraguayos, también inmigrantes en esta zona, haberme formado, porque me formé en la escuela normal, Mariano Moreno de acá de Apóstoles, tengo hace más de 24 años trabajando como docente, entonces saber todo esto de nuestra historia es algo lindo y que no tenemos que perderlo y así como las leyendas van pasando de boca en boca, nosotros también tenemos que hacerlo eso con nuestra futura generación de niños, ¿sí? Y como yo siempre digo, valorar lo que es nuestra cultura guaraní, sobre todo eso que es muy nuestro, Claro. porque hoy justamente mirando, informándome más y conociéndome más, no es casual que nuestra provincia, ¿sí? De Misiones se llame Misiones. Misiones justamente son por los pueblos jesuitas, Tal cual. ¿sí? Que organizaron toda esta comunidad originaria eh, para poder evitar la conquista de estas tierras de gente de afuera. Entonces, y otra de las cosas resaltantes también que hablábamos era sobre que Andresito abolió todo lo que era la esclavitud en Misiones, ¿sí? Claro. Que gracias a él también se terminó eso. Entonces,
hay Es un hecho que, les invito, trascendental, sí. es un hecho trascendental histórico y que no lo tenemos que olvidar. Y eso es lo mejor que nos puede Inclusive, pasar. te cuento algo más, Mauricio, viste que acá está lo que es el programa Conozco Misiones, hay una fecha especial donde se trabajan todas la parte de arte plástica, historia sobre Andresito Guaycurarí, y el año pasado vino un historiador que ahora no me estoy acordando el nombre, pero es muy famoso, eh, donde nos contaba y nos dice, ¿sabían qué? ¿Sabían qué? ¿Quién fue el que trajo las vacunas a Misiones? Así que te pregunto y te desafío, ¿sabés quién fue el que No, ni trajo las idea, primeras vacunas a Misiones? ni idea. Andrés Guaycurarí. No te puedo creer, no te Sí, puedo creer. así que eso fue para mí también súper emocionante y decía, wow, así que hay mucho para Para aprender, para investigar y conocer y seguir desafiarse, ¿no? investigando. Sí, sí, y tantas historias de apóstoles, porque nosotros, mis abuelos eran de apóstoles, mis bisabuelos también y de mi padre también, de saber de que hay tantas historias y tantos cuentos suscitados Sí. en ese contexto de esos pueblos donde se edificó la ciudad de Apóstoles encima de las reducciones, porque fue así o no, o estoy equivocado. Sí, sí, totalmente. Todavía inclusive hay, porque lo que es el Estadio General Manuel Belgrano, hay partes todavía que hay de esa reducción y es más, si vos ves, una de las primeras reducciones jesuíticas fue en San Ignacio, pero Apóstoles, hay todavía, en la iglesia de San Pedro y San Pablo tiene las paredes hechas de aquel entonces, en el patio de la iglesia hay todavía piedra de aquel entonces, Vestigios, es una vestigios. historia, es una ciudad hermosa para conocerla, para visitarnos y como decís vos, a través de cuando no solo ir a ver el paisaje de un lugar, sino conocer la historia de cada lugar. Qué bueno, y ese es un valor agregado al destino de ustedes, así como nosotros somos yerba, caá, selva, ustedes son yerba, productores y cultura ancestral, ¿sí? Que realmente eso nos nutre, dos zonas, norte y sur, productoras, no coincidentemente de que se esté hablando de estas cosas con vos, que Dios permitió que nos crucemos en la vida varias veces y bueno, por cuestiones de trabajo hoy con la empresa internacional y con tu liderazgo también, creo que también es muy bello eso y saber de que Dios permite cada una de las acciones y nosotros tenemos el desafío de comunicar, de contar, de no olvidarnos de las historias tan potentes que trascendieron y circularon por nuestras ciudades y que no la tenemos que olvidar. Quizás hoy le preguntamos a un vecino de Apóstoles y le preguntamos qué pasó acá y no tienen ni la menor idea, pero eso es parte del gran desafío que tenemos que tener todos y dejar la tecnología un poquitito de lado, que sea nuestra compañera la tecnología y que empecemos a volver a las raíces para saber, como te decía, de a dónde venimos, quiénes somos y a dónde queremos ir, ¿no? Totalmente, Mauricio. Y es como digo, yo ayer cuando les conté esta historia, así como hice mi discurso y les cuento a mis alumnos, al momento les digo, cuéntenme lo que yo les conté. Ellos me dieron unas clases espectaculares en lección oral. Mira qué bueno. Y era haberme escuchado a mí, Chévere, así sí. que súper contenta, muy contenta con... Yo no conozco mucho el tema pedagógico, pero tengo entendido que, y tengo muy claro de que cuando uno habla de una historia que aconteció en un lugar, los chicos se comprometen a dar del todo porque ven que no es Batman y Robin, es nuestro prócer misionero. Era un hombre de carne y de hueso, carne y hueso, era un Mboa guaraní, era un defensor de los derechos de todo este territorio. Y bueno, y más que agradecidos, Norma, en este inicio de vinculación, porque creo que vamos a tener otras intervenciones a través del canal. Y quiero mandarle un gran saludo a toda la Escuela 41. Bendiciones, y Dios le puso en un lugar privilegiado, le puso en un lugar y un desafío, primero porque están educando a nuestras generaciones presentes y futuras, segundo porque están en un lugar histórico, y tercero porque tienen también, por supuesto, un equipo de trabajo excelente y una intendenta que está al lado de ustedes. Qué bueno es sentir, y no hablar de política, hablar del referente que eligió el pueblo y que está hoy acompañando cada uno de los pasos. Y esto creo que uno se siente orgulloso en cada uno de los lugares cuando te valoran. Y nosotros valoramos de acá, Andresito, todo el esfuerzo que ustedes hacen, y quiero hacer extensivo el saludo del intendente Bruno Roberto Beca, a la intendenta, transmitirle eso para que vea de que el vínculo tiene que seguir, porque somos Ruta de la Yerba Mate, porque somos CA, somos yerba, somos historia, somos pueblos originarios. Y uno está en el norte y otro está en el sur, así que Apóstol, Andresito, los dos empiezan con A, así que hay algo que nos une. Exactamente, sin lugar a dudas, nos une muchísimas cosas. Mauricio, agradecer desde ya a mi directora Cristina Tursac, que es una persona que justamente le digo, así como vos le mencionaste a Dios, yo digo, nada es casual en la vida, ¿sí? Todos tenemos una misión, un propósito. Yo antes de irme a Andresito,
La persona que me deseó lo mejor del mundo fue ella, porque era mi directora en aquel entonces, en el año 1997. Mira Y vos. después de 16 años, como yo le digo, no es casual, Cristina, que volví a esta escuela y la tengo hoy como directora, y para mí es un orgullo. Agradecerle a mis colegas también porque me dieron la confianza, que soy nueva. Estuve 5 años en el barrio Estación, en una escuela, en la escuela 71, pero en la escuela 41 estoy desde este año, este ciclo 2023, y que me hayan dado esta confianza de poder armar un discurso, representar a mis colegas, a mi escuela, a mi directora, a mi vicedirectora. Le agradezco de corazón por ese lugar, esa confianza, y bueno, a vos, Mauricio, por, como te digo, gracias por este lugar. No importa quién soy yo, sí, lo importante es, como digo, tener en cuenta esto. Andrés Guacurarí vino a recuperar estas tierras que estaban ocupadas por las fuerzas paraguayas, defender de la invasión portuguesa, y que gracias a todo esto San Martín pudo lograr la gran conquista, que ahora ya estamos el domingo, que es el 9 de julio, fiesta de nuestra independencia nacional. Así que, como yo siempre digo, a mí me costó entender la historia de pequeña, y creo que la historia tenemos que llevarle a lo que los niños hoy puedan entender de esta forma, a través de cuentos, de leyendas. Entonces esa es la forma de captar la atención de ellos y que ellos puedan después transmitirla a sus hijos. Buenísimo. Y bueno, a través de tus expresiones como docente, un saludo a todos los docentes, a desafiarnos a seguir adelante, a cada uno de los directivos, a Cristina, por supuesto Tursac, y también a la vicedirectora Graciela Aguilar, a todo el equipo, a todas las chicas, a las señoras, ¿sí? Que Dios le bendiga mucho, y gracias nuevamente, Norma, por tu intervención, por tu simpleza, pero a la vez muy clara en todas tus expresiones. Así que te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga mucho y nos vemos en breve. Gracias, Mauricio, y también un saludo así a mis colegas Andresito, que no los olvido, y saber también que Andresito tiene una gran, importante número de docentes que son de Apóstoles, ¿sí? Mi director, que fue Mendieta, Rosa Huerte Povi, y tantos otros docentes, colegas, directores que son de Apóstoles. Así que un gran abrazo con todo mi corazón para cada uno de ellos, para vos y tu familia y todos los que están en la televisión hoy, Mauricio. Buenísimo, un gran abrazo. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Gracias, muchas bendiciones. Gracias, Norma Trompeta, entonces docente, empresaria también OmniLife de Apóstoles, que hoy con mucha sencillez, como decía hoy, pero con mucha sapiencia, fue la que se desafió a tener este discurso tan importante para todos y para el ser misionero, ¿no? La batalla de Apóstoles, 1817-2023. Pasaron 206 años de ese acontecimiento, que lo tenemos que tener bien presente, por supuesto. Y 5 de julio, la declaración de prócer, ¿sí? Por el prócer misionero declarado por la Cámara de Diputados. Y esto también es un acontecimiento que no es poco importante, y tenemos que destacarlo y ponerlo bien en alto. Vamos a una tanda publicitaria y seguimos con toda la información.